Compartir, Señor, con los hermanos y amigos que se conecten, Señor, en esta hora para ver tu palabra, escuchar tu palabra. Te pido de tu Santo Espíritu, Señor, que nos dé gracia, sabiduría, para que podamos compartir la palabra, para que podamos, Señor, interceder unos por otros. Pedimos que pares la pandemia, pedimos que quites, Señor, esa enfermedad en medio del mundo, Padre Santo, los que están en los hospitales, en las casas, en las calles, que están contagiados, Señor, recupéralos, sánalos. Nuestra oración es para que tu presencia, Señor, nos guíe. Sabemos que tu venida está cerca, sabemos que tú vienes pronto y queremos interceder, Señor, para que traigas paz, así como tú la sabes dar, Señor, la paz que nos da, Padre Santo, de tu gracia, de tu misericordia, de tu alegría. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por un nuevo día, que podemos conectarnos, ¿verdad?, para ver la palabra de Dios. Voy a checar el sonido. Sí, parece que se escucha bien. Muy bien, entonces vamos a avanzar. ¿Qué les pasa a las personas que niegan a Jesús? Hay una polémica muy grande, muy fuerte con respecto a si la salvación se pierde o no se pierde. Que a mí no me gusta entrar en polémica, pero creo que cuando uno acepta a Cristo y cree de todo corazón, hay una salvación gloriosa en nuestra vida que nos da el Señor, porque la salvación viene de Dios, no es por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y es un don de Dios, es un regalo de Dios. De igual manera creo que personas que ya han aceptado a Cristo, que conocen a Cristo, que caminan con Cristo, también pueden tomar la decisión de abandonar a Jesús si ellos quieren, porque se nos ha dado un libre albedrío. Eso es lo que yo opino, lo que yo pienso. La palabra dice que Lucifer fue un ángel bello, un ángel criado en el cielo, que llegó a tener rangos muy altos, que fue una persona, porque para ser una persona no hay que tener cuerpo, ¿verdad? Sienten, oyen, hablan, meditan, razonan, toman decisiones. Eso fue lo que su libre albedrío lo llevó a él a querer ser Dios, y se convirtió en Satanás. Y no solamente él, sino la tercera parte de los ángeles del cielo, cualquier número que haya sido, porque no sé el número exacto. Pero eso me da un ejemplo de que libre albedrío, tu voluntad, es la que te puede hacer claudicar o avanzar en Cristo. Entonces voy a hablar de este tema, no porque me interese mucho que la gente se convenza de lo que yo creo. Creo que la gente que deja de estar firme en Cristo corre peligro de no ir al cielo, es lo que yo creo, porque la palabra nos advierte en muchas partes, ¿verdad?, que tengamos cuidado con nuestra salvación, que no caigamos, que andemos en santidad. Al que venciere, dice la palabra en Apocalipsis, yo le daré la corona de la vida y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero no me quiero enfocar en que la gente me secunde en lo que yo creo. Es la manera en que yo entiendo la palabra, que sí puede el Señor mandar al infierno a aquellos que le niegan, que le traicionan y que no se arrepienten. Vamos a ver ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús 3 veces en un momento, y el Señor lo tenía en un proceso. Vemos que también Pedro maldice, ¿verdad?, cuando se le pregunta si tú eres de ellos. Vemos que Pedro también es reprendido por Jesús: apártate, Satanás, cuando él le dice que no te acontezca esto. Hay un proceso cuando uno recién viene a Jesús y empieza a crecer. El Señor empieza a transformar nuestra vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura esto, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Pero ¿qué hay de aquellos que pasa el tiempo y al final regresan atrás y niegan a Jesús? Eso es lo que nos ocupa hoy. Y voy a leer algunos pasajes. Vamos a empezar en Marcos capítulo 14. Si por favor tiene su Biblia o la aplicación donde usted lee la palabra. 14:12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto.
preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Como introducción quiero decir, hermanos, que la Pascua ya se celebraba antes de que Jesús celebrara la Santa Cena. De hecho, se inició en el tiempo de Moisés, cuando sacó de Egipto al pueblo, y en la plaga número 10, cuando tuvieron que marcar los dinteles de las puertas y también de las ventanas para que los primogénitos no murieran, el Señor les ordenó tomar un alimento amargo, panes sin levadura, y eso Él lo mencionó como la Pascua del Señor, que no por casualidad viene a caer en el tiempo en que Jesús es entregado y es llevado al Gólgota para ser crucificado, lo que llamamos la Semana Santa. Cuando Él murió, que fue un miércoles en la tarde, les preocupaba mucho a los judíos que no estuvieran en las cruces mucho tiempo, porque el sábado siguiente se celebraba la Pascua y tendría que estar limpio, ¿verdad?, todo el pueblo para ese día. Entonces Jesús en estas fechas ordena a sus discípulos que preparen el lugar para la Pascua, y ahí es donde se instituye la Santa Cena. Y voy a seguir leyendo en el versículo 17. Y cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y aquí entra un tema muy político, muy polémico, y vamos a analizarlo. Jesús está con sus discípulos, pero Jesús sabe todo y les dice: uno de los que están aquí, de ustedes, me va a entregar, me va a traicionar, me va a abandonar. Es lo que la palabra menciona que está sucediendo hoy en nuestros tiempos, la apostasía de la iglesia. Muchas personas abandonan a Jesús, traicionan a Jesús, venden a Jesús, tal vez no como lo hizo Judas, pero al negarle, al volverse al mundo, al dejar de seguirle, al dejar de servirle, están ellos negando a Jesús. Y eso es algo muy terrible, hermano, porque la palabra del Señor nos dice que mejor nos hubiera sido no haber nacido. ¿Por qué? Porque también la palabra dice que si tú haces tropezar a uno de los pequeños, mejor es que te amarres una piedra de molino en tu cuello y te avientes al mar. Ahí, hermanos, vamos a ver que esto es muy delicado para aquellos que piensan que la salvación no se pierde, para aquellos que piensan que una vez que aceptas a Cristo ya puedes hacer lo que quieras. No, la palabra dice que somos imperfectos y que podemos cometer errores. Dice la palabra: hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Señor nuestro. Pero si tú te agarras a pecar y a pecar sabiendo que eso está mal, entonces tú solo estás poniéndote la piedra de molino al cuello y te estás lanzando al lloro y al crujir de dientes, porque Jesús no vino a que te perdieras, vino a que te salvaras. Pero la decisión es tuya, la decisión es mía. Dice la palabra ahí: entonces ellos a comenzar a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondió y les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Escuche esto y subráyelo, versículo 21. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y para mí es lo mismo cuando uno niega a Jesús, cuando uno se regresa al pecado, cuando uno se regresa al mundo. Estamos haciendo lo mismo que hizo este discípulo que traicionó a Jesús, que lo vendió por dinero, que se puso en contra de él. Porque acuérdate que el enemigo de nosotros es Satanás, el Señor lo reprende, y en él no hay nada bueno, nada, ni siquiera lo pienses, porque es mentira del diablo. Jesús lo que quiere es que tú escapes por tu vida y estés firme, que nunca niegues al Señor. Dice la palabra: buena le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Muy bien, vamos a regresarnos un poquito hacia atrás, ahí mismo en el capítulo 14, y vamos a ver el versículo 10 y el 11. Dice la palabra: entonces Judas Iscariote,
uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Yo recuerdo en otro pasaje que Jesús le dice a Judas: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Satanás va a ir con todos nosotros a tratar de tropezarnos, a tratar de hacernos caer, a tratar de convencernos de negar a Jesús. Y Satanás es experto en eso, Señor lo reprenda. Acuérdese que en el cielo Él convenció a la tercera parte de los ángeles de rebelarse en contra de Dios. Acuérdese que en el huerto de Edén indució a Eva a pecar. Se aprovechó, ¿verdad?, de la sabiduría, de la experiencia que Él tenía. Y es el enemigo de nuestras vidas. No podemos dejarnos guiar por Él, no podemos dejarnos influenciar por Él. El Señor lo reprenda. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser llenos de la palabra de Dios y nunca pensar en algún momento traicionar al Maestro, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Judas llenó su corazón de avaricia, llenó su corazón, no sé, de anhelo de poder o de ser diferente, yo no sé. Pero al final vemos que cuando Jesús es entregado, Judas se arrepiente y hasta trata de devolver el dinero que le dieron, que eran 30 monedas de plata, mas sin embargo no lo reciben, y con ese dinero compraron el campo donde él se ahorcó, donde él perdió la vida por haber negado, traicionado a Jesucristo. Hermano, no podemos ser Judas. Judas permitió que Satanás llenara su corazón, usted no lo permita. Dice la palabra, ayer predicaba yo en la congregación, que tenemos que tener toda la armadura del Espíritu Santo con el cual podamos detener los ataques del enemigo, estar firmes y resistir al diablo. Esto es una guerra encarnizada cada día, hermano. Tenemos que estar firmes en Cristo, firmes en la oración, firmes en santidad. Tenemos que recordar que el Señor nos sacó del lodo cenagoso, que nos ha perdonado, que nos ha restaurado, y estar agradecidos con Él, vivir para Él. Tenemos entonces una guerra cada día, hermano. Tenemos que tener oración, tenemos que leer la palabra, tenemos que consagrarnos, asistir a la congregación, como dice la palabra, que no lo hagamos como costumbre, ¿verdad?, que muchos faltan a la iglesia nomás porque no tienen ganas, porque están cansados. Hermano, esto es serio, es un estilo de vida del creyente. El creyente va a adorar a la casa de Dios, va a orar a la casa de Dios, va a escuchar la palabra de Dios a la casa de Dios para recibir la fortaleza que necesitamos. Pero hoy en día estamos muy asustados, ¿verdad?, con lo que el diablo está haciendo, de la pandemia, de la crisis, no hay trabajo. Hermano, no dependemos de eso, dependemos del Dios Todopoderoso, de aquel que le dio al pueblo de Israel por 40 años maná del cielo y nunca les faltó. Hacía crecer sus vestidos y su calzado con ellos y no hubo problemas, porque es Jehová Jireh el que provee, el que sostiene, el que sana. Hermanos, entonces nosotros tenemos que recordarnos en quién hemos creído y no ser como Judas, olvidadizo y traidor. No, hermano, porque déjeme decirle que si usted deja a Jesucristo y entra en la apostasía, horrenda cosa le espera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que aquel que peca deliberadamente solamente le espera una horrenda expectación de juicio, porque está pisoteando el sacrificio de Jesús. Entonces la salvación se pierde, no porque Jesucristo no tenga eficacia en la salvación, es por tu libre albedrío que tú puedes regresar y renunciar a lo que Dios te ha dado. Dice la palabra que aquel que hace eso es como el perro que se vuelve a su vómito, que es como el puerquito que después de ser lavado se va al zoquete otra vez. Así es aquel que traiciona a Jesús, así es aquel que abandona las filas del Maestro. Así que yo le animo para que usted esté firme, para que usted resista, para que usted esté usado por el Espíritu Santo, para que usted sea lleno de bendición. Pero eso es una decisión personal. Cada día hay que buscar el rostro del Señor. Cada día hay que vivir en santidad. La gente nos mira, la gente nos observa. No somos perfectos, pero el Señor conoce esa condición y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, es tiempo de pararnos firme en la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Dice la palabra en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el versículo 22 dice, y muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros y proezas, y les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Hermanos, entonces es decisión suya, es decisión de hacerle caso al diablo,
de ya no ir a la iglesia, de encerrarse, de estarse cómodo, o es su decisión de estar orando, porque lo que viene, hermano, para el mundo, está en la Biblia, es fuerte, y viene para nosotros, y hay que ser siervos que están en oración. Dice la palabra, bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor llegue, lo encuentre haciendo lo que Él le mandó. Así que, hermanos, vamos a estar intercediendo. Lo invito a la oración a las 9, únase, intercedamos por la nación, intercedamos por la familia, por la iglesia, por todo lo que estamos pidiendo, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero no nomás es interceder, hermano. Dice la palabra de Dios que el Señor mandó a Jonás a Nínive a proclamar un mensaje y a decirles: de aquí a 40 días, si no se arrepienten, Dios los va a destruir. Cuando la gente empezó a oír ese mensaje, creyeron a Dios y se pusieron a ayunar. Cuando llegó la palabra al rey de Nínive, él también se humilló, rasgó sus vestidos y dijo: vamos a clamar a ese Dios para que nos perdone. Eso es lo que debemos estar haciendo usted y yo, y la gente que está en el mundo, al ver la pandemia, al ver la crisis, al ver cómo el diablo está empezando a desmoronar el sistema para aparecer. La palabra del Señor dice que se va a manifestar el hijo de iniquidad, y tenemos que estar preparados, hermanos. Aquellos inicuos van a seguirle, pero los que son de Cristo han crucificado sus deseos, sus pasiones con la carne en la cruz del Calvario. Y es ahí la lucha donde tenemos que ganar. No volver al mundo, al pecado, al alcohol, a las drogas, a lo que el mundo nos ofrece. No. No hay que negar a Jesús. Dice la palabra: cualquiera que me negare delante de la gente, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me confiese, yo también le voy a confesar delante de mi Padre. Hermano, está cerca ya la venida de Jesús. Esfuércese. El tiempo que nos queda, lo que Dios nos dé, vamos a vivirlo con fuerza, con gozo, con alegría, con autoridad, pero firmes en el Señor. Que nadie nos engañe, que nadie nos tumbe, que nadie nos haga tropezar, sino que estemos llenos de la gracia del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Yo espero que usted, hermano, se fortalezca. Yo espero que usted, hermano, avance creyendo en el Señor, sea ejemplo de sus familiares, de los suyos, sea ejemplo de los cristianos, porque se necesita gente espiritual, hombres y mujeres. Entonces le damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra, de estar firmes en el Señor. El que crea que está firme, mire que no caiga. Vamos a cuidarnos entonces, hermanos, de los ataques del enemigo, y vamos a demostrar, como dice la palabra, que somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y en su nombre haremos proezas. Padre Santo, gracias por el consejo de tu palabra. Sé que es un mensaje corto, pero sé que es sólido. Sé que tú, Señor, estás hablando a nuestra vida para que sigamos esforzándonos para servirte, para hacer tu obra, tu voluntad. Oro por la iglesia, oro por las personas que me van a ver, que me van a escuchar, los que me están viendo. Señor, bendigo sus vidas abundantemente. Te pido que nos guardes, Señor, de todo tropiezo. Reprende al diablo, Señor, reprende la pandemia, reprende la enfermedad. Reprende toda enfermedad, Señor, no nomás ese virus, Señor. Reprende el cáncer, el diabetes, reprende, Señor, la artritis, reprende las migrañas, reprende las enfermedades en los huesos, en la piel. Reprende, Señor, cualquier problema en el sistema respiratorio, Señor, en el sistema sanguíneo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sana toda dolencia, porque tú tienes poder, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos cubras, Señor, bajo tu protección, Señor. Reprende pues al enemigo, suple lo necesario sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Oramos por los niños, los adolescentes, los jóvenes. Oramos que la gente se convierta a Cristo. Oramos que la iglesia se mantenga firme, victoriosa, y que ninguno de nuestros hermanos claudique, que ninguno de nuestros hermanos, Señor, se aleje, sino que estemos firmes resistiendo al enemigo, al cual lo reprendemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te damos la gloria. Amén. Hermanos, gracias por estar atentos a la palabra. Sé que a veces es un poquito más largo. Lo importante es que la palabra se comparta, que sea lo que Dios quiere que usted escuche. Y yo le animo entonces esta noche a las 9, mañana también, para estar orando, intercediendo. Le invito a que venga a la iglesia. Estamos los miércoles a las 7 y estamos los domingos a las 10 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 11 el servicio de alabanza y adoración y la predicación. Tenemos intercesión, aleluya, unos por otros. Estamos viendo el mover de Dios. Dios sigue con su pueblo. Cristo viene pronto y tenemos que afirmarnos y tenemos que estar listos, hermano, para su venida. Entonces, espero que usted siga adelante, que no se deje engañar, que no baje la guardia, que esté firme.
y que el Señor me los bendiga abundantemente. Bendiciones.